Ahí nos vamos a quedar un segundo y ya les dije, esto es una cápsula informativa. En la importancia del nacimiento, amada iglesia, yo quiero darte una cápsula de sabiduría y quiero decirte que no solamente existe un nacimiento, no solamente cuando nosotros venimos a este mundo, nacemos de nuestra mamá y entonces decimos, ya nacimos, ¿no? O sea, si yo te pregunto, ¿tú ya naciste? ¿Qué me vas a decir? Pues sí, si no, no estuviera aquí, ¿sí o no? Pero bueno, en esta mañana yo quiero decirte que no solamente existe un nacimiento, sino existen aproximadamente más de 9 nacimientos. Y en uno de los nacimientos nosotros podemos ver en la escritura el más increíble de la historia de este planeta, es el nacimiento de nuestro Redentor, que fue el nacimiento de nuestro Salvador, llamado el Cristo. Pero fíjate que en su nacimiento ocurrió algo increíblemente interesante. Ahí donde nosotros leímos en el 2, versículo 2, dice que alguien venía siguiendo ¿qué? Una estrella. Y entonces, pues muchos podemos escuchar este relato y podemos decir, bueno, los sabios de Oriente, porque no eran magos, eran sabios y no eran tres, era una caravana, dice que venían siguiendo una estrella. Y entonces yo pregunto, ¿por qué una estrella? ¿Sabías que cuando tú también naciste, no nacieron todas las flores? Como cantamos en las mañanitas. No nacieron todas las flores, pero ¿sabes qué sí nació cuando tú naciste? Una estrella. Y entonces hay algo increíble, porque así como estos magos de Oriente o sabios de Oriente, dice la escritura, que vinieron porque estaban viendo una estrella en el cielo, la cual anunciaba el nacimiento de un ¿qué? De un rey. Y Herodes, dice la escritura, que se levantó y dijo, ¿cómo que un rey? Yo soy el rey. ¿Y saben por qué Herodes se enojó? Porque si tú te vas a ver la genealogía de los reyes, Herodes no tenía absolutamente nada que ver con los reyes. Él no venía de la línea de reyes, no venía de la línea de David. O sea, Herodes, vamos a decirlo así, por causa de su papá se metió al reinado. Pero él no era rey, a él no le pertenecía el reinado. Entonces yo me imagino a Herodes que dijo, ¿cómo que un rey? No, 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 no. Si yo estoy aquí el rey, ¿cómo es posible que alguien venga y me diga que van a ser un rey? ¿Eso quiere decir que me lo van a quitar porque no me pertenece? Porque él sabía que no le pertenecía ser el rey de los judíos. Pero ¿saben por qué estaba ahí? Porque los judíos tenían así como que buenas y malas con él, ¿no? Porque después de la destrucción del primer templo, ¿quién creen que empezó la construcción del segundo templo? Exacto, Herodes. Por eso los judíos decían, déjenlo ahí, nos conviene que esté ahí. Ajá. Entonces tenían como que luz y sombras, ¿no? Con Herodes. Pero Herodes bien sabía que a él no le pertenecía el reinado o el trono del reinado. Por eso es que cuando vienen y le dicen que van a ser, un rey, imagínate cómo se puso. Y ahora vamos a trasladarlo a nuestra vida. Cuando tú naciste, amado, amada, sobre esta tierra, y alguien vio tu estrella en el cielo, ¿qué crees que hizo? Muchos dijeron, van a ser fulanito, un hombre que llevará ciencia, que llevará la política, que llevará la medicina, que llevará las artes. ¡Wow! Van a ser un gran hombre. Y por otro lado, ¿qué crees que pasó?
que también alguien se levantó como diciendo, ese viene con política, ese viene con artes, ese viene con esto, ese viene con el otro, vamos contra él. Porque lo mismo que vivió Jesús, dice que nosotros somos el reflejo de ¿quién? De Él. Entonces lo que Jesús vivió en este momento es lo mismo que acontece con nosotros. Por eso dice que nosotros cuando venimos a este plano, a esta tierra, traemos dos cosas. Una, traemos una. Dice, vamos, tú puedes, levántate. Pero también traemos un enemigo. Aquel que se burla, que te dice, ¿a poco puedes? Ustedes ya saben quién es. ¿A poco puedes? ¿A poco sí? ¿A poco tú muy? ¿Y sabes qué hace el adversario? ¿Sabes lo que quiere hacer con tu vida? Quiere destruirte. Pero ¿sabes una cosa? En este tiempo Dios nos está hablando para que nosotros podamos entender que nosotros no somos una casualidad en esta tierra. Que si tú has vivido 20, 30, 40 años, no es casualidad, sino que hay un propósito divino en quién, en ti. ¿Por qué creen que en ese momento ellos dijeron, dice el 3, nos vamos al 3 por favor? Donde dice la escritura, dice, y oyendo esto el rey Herodes se turbó. Pero fíjense, no solamente se turbó él, sino dice que se turbó toda ¿qué? Jerusalén. Entonces cuando tú y yo venimos a esta tierra, amados, no solamente se turba, el enemigo de nuestras almas, sino también se turba todo el infierno completo. Dice, no hombre, esa mujer va a conocer a Cristo y entonces con su oración me va a hacer la guerra y ella con su palabra va a ir y va a predicar y va a ganar multitudes para el Señor. Y se turban. Por eso es que esta clase de enseñanzas es para hacerte entender y comprender que tú no eres una casualidad. Tú no estás aquí porque, ay, se nos chispoteó. No, tú tienes un plan y un propósito divino. El que sigue, por favor. Y convocados todos los príncipes. ¿Convocados quiénes? ¿Y por qué príncipes? Si nosotros nos vamos a la genealogía, vamos a ver que Herodes aún hasta a sus hijos los mató. Pero bueno, esa es otra, otra enseñanza. Pero dice, llamó a los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde ha de nacer? ¿Quién ha de nacer? Hermano, discúlpeme su nombre. ¿Dónde va a nacer Francisco? ¿Qué situaciones le podemos poner a Francisco para que él desista del llamado de parte de Dios y lo alejemos del camino? ¿Y empiezan a qué? Dice que Herodes en su corazón dice que lo primero que pensó es, lo voy a matar. Lo voy a matar. Imagínate que cuando usted nació, mi hermano Francisco, el enemigo dijo, lo tengo que hacer desistir. Tengo que terminar, no solamente físicamente, porque se oye feo lo que voy a decir, pero a veces créeme que la muerte es lo menos malo que nos puede pasar. Que estar vivos, pero muertos. Porque a veces decimos, ay no, es que yo estoy aquí, estoy de pie, ¿no? Y había una frase muy famosa hace un tiempo que decía, muerta por dentro, pero como un roble parado por fuera. ¿Qué es lo peor que te puede pasar, amada iglesia? ¿La muerte física o una muerte espiritual? Viviendo, perdón por la expresión, levantándote todos los días, bañándote, cambiándote, trabajando, comiendo, pero estar muerto por dentro.
¿Verdad? Por eso la importancia, amada iglesia, de poder nacer de nuevo. Y de decirle al Señor, Señor, ayúdame. Que sea tu Espíritu Santo quien me levante, porque yo tengo un enemigo que no quiere que yo siga adelante. Imagínate Jesús siendo un bebecito. Aquí la escritura cuando nos habla que también todos los israelíes o todos los judíos habían subido a Jerusalén y ellos estaban en una fiesta y estaban en la fiesta de Sucot. Y entonces nace Jesús en esa fiesta. Y Herodes dice, a ver, díganme en dónde está para que yo también vaya y lo adore. Pues no sabes dónde está. Pues si todos dirían por ahí tienen que pasar por el censo, porque también estaba la fiesta de Sucot, pero también estaba el censo. ¿A poco no vas a saber en dónde están? Pero sabes, yo veo aquí que la mano de Dios siempre estará con nosotros, amada iglesia. Él nunca nos va a soltar, nunca nos va a dejar. Él, por más difíciles que sean nuestras circunstancias y nuestra vida, Él siempre va a estar ahí. Siempre. Si tú tienes un plan de vida, un propósito de vida, mira, aunque como decía la canción, aunque corras, aunque te vayas, dijo el apóstol, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Sí? Dijo, si voy al cielo, ahí estás tú. Si voy a lo profundo de la mar, ahí estás tú. ¿Dónde me voy a esconder? Así se llama la iglesia, donde tú vayas, aunque corras, si tú tienes un llamado de parte de Dios y por algo estás en esta tierra, créeme que Dios se va a encargar de buscarte. Pero la decisión es tuya. Porque también Dios te puede buscar. Dios puede hablarte. Pero si tú no quieres, Dios no te obliga a nada. Pero si tú quieres, entonces agárrate. Amén. Bueno, ahora sí voy a predicar. Eso solamente fue una cápsula informativa. ¿Amén? ¿Por qué? Porque a veces es importante, amada iglesia, porque desafortunadamente hay quienes de repente pueden decir, ¿y yo para qué sirvo? ¿Y yo para qué estoy aquí? No, pues es que una vez dijo mi esposo algo, ¿no? Una vez mi esposo dijo, yo no nací para trabajar. Yo no vivo para trabajar. Yo trabajo para vivir. Y entonces cambian las cosas. Ajá. ¿Tú para qué vives? ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? Porque hay quienes se matan trabajando y juntando dinero y ya cuando se dan cuenta están enfermos, viejitos, solos, tristes y abandonados, dijo por ahí el profeta, y entonces ya ni dinero ni nada, porque ya nada les sirve, ¿ya para qué? ¿No? Entonces, esa es la importancia de nosotros poder aprender las escrituras y poder decirle al Señor, Señor, ¿para qué estoy aquí? Amén. Ahora sí. Vamos a lo que nos compete, al nuevo nacimiento. Y vamos a leer, por favor, en el libro del Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, versículos 6 y 7, por favor. Y vamos a leerlos todos juntos. En el Evangelio según San Juan, por favorcito. A la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. El que sigue. 1, 2, 3. ¿Sí se acuerdan que hace 8 días nos hablaron algo acerca de esto? Ok. Entonces, aquí estamos viendo que es
la plática o el diálogo entre Jesús y quién. Y Nicodemo. Entonces la escritura dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, le dijo Jesús a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Ajá. En este pasaje, amados, nosotros vamos a ver la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Con esto hacía referencia no solo a Nicodemo en particular, sino también a todos nosotros. O sea, aquí Jesús sí tiene el diálogo con Nicodemo, dirían por ahí, cara a cara, frente a frente. Ajá. Pero también ese diálogo, amada iglesia, era para nosotros. Ese diálogo, tú y yo también estábamos ahí representados. Ajá. ¿En quién? En Nicodemo. Porque Nicodemo era un hombre que conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y a veces nosotros así somos. Nosotros también de repente conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Ajá. Entonces, en este diálogo también Jesús estaba refiriendo no nada más a Nicodemo, sino a cada uno de nosotros. Os es necesario, o sea que es sumamente importante nacer de nuevo. Tenemos que nacer de arriba, es decir, del Espíritu de Dios. No hay otra manera de llegar a ser hijo de Dios. ¿Cómo de arriba? ¿Alguien se ha preguntado cómo de arriba? Los que estuvieron el día miércoles en el discipulado, yo les hablaba acerca de la serpiente que levantó ¿quién? Moisés. Y dice que la gente cuando era mordida por la serpiente, ¿qué tenían que hacer? Pero fíjense bien, y aquí voy a entrar, aquí voy a entrar y me voy a meter en problemas con ustedes, porque yo me metí en problemas conmigo mismo. Y entonces fíjense, Jesús le dice a Nicodemo, te digo que es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, ajá, no podrás ver el reino de los cielos. Pero la pregunta aquí es, ¿y cómo nazco de nuevo? Y te viene la respuesta. ¿Sabes cómo vas a nacer de nuevo? Por la fe. Imagínense que en el desierto los israelitas estuvieron ahí dando vueltas 40 años. Pero quizás a la mitad del camino la Biblia, las escrituras no lo remarca cuánto tiempo estuvieron antes de que empezaran a morderle las serpientes. Pero sí recalca algo que dice que muchos al ser mordidos, dice que estos ¿qué? Morían casi de inmediato. Entonces Moisés va y le dice a Dios, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tu pueblo está muriendo, porque los están mordiendo las serpientes del desierto. Y Dios le da un orden a Moisés y le dice, mira Moisés, hazte una serpiente, tállala de esta manera, con este tipo de material y ponla en un madero y ¿qué? Ponla en alto. Pero fíjate lo que dice la escritura. La escritura dice que todo aquel que fuere mordido por una serpiente y volteara y ¿qué? Viera. Pero viera cómo. Cómo nosotros tenemos que en este tiempo, amada iglesia, voltear a ver a Dios. ¿Sabes cómo tenemos que voltear a verlo? Creyendo. Yo te puedo decir, Jesús murió en un madero y tú dices, sí, lo he visto en la televisión, lo he visto en las películas. Me lo han contado. Es más, yo he ido a Iztapalapa. Cada año yo voy a la procesión, yo lo he visto. Ajá, lo has visto. ¿Y cómo lo has visto? Lo mismo es nacer de nuevo. Cuando Nicodemo le pregunta, ¿y cómo nazco yo? Yo siendo un hombre viejo, ¿a poco voy a entrar otra vez al vientre de mi madre para nacer? Y le dijo Jesús, ella espera. O sea, no me estás entendiendo. ¿Sabes cómo tienes que voltear?
tienes que voltear a verme a mí, le dijo Jesús, como aquel que te puede hacer nacer de nuevo, como aquel que te puede cambiar tu circunstancia, aquel que puede cambiar tu pensamiento, sentir, tu religiosidad. Porque Nicodemo era un religioso. Y entonces, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Aquí está la respuesta, amada iglesia. La respuesta 1 está en Jesús. Por eso yo les dije que en el último día de la fiesta, les dije la predicación pasada, en el último día de la fiesta se levantó Jesús y les dijo: si alguien tiene sed, venga, que yo le voy a dar, ¿qué? Agua. Y mi agua no solamente te va a quitar la sed, sino te va a hacer una agua que brote dentro de ti, y es un agua de vida eterna. Pero a veces nosotros, ¿sabes qué hacemos? Nosotros somos bien religiosos, porque la escritura dice que tenemos que nacer del agua y del espíritu. ¿Alguien se acuerda de lo que yo les hablé? Libro de Génesis, ¿sí o no? Capítulo 1, que habían dos cosas para que en la tierra hubiera vida. Era el agua y era ¿qué? El espíritu. Y cuando Jesús dice, te es necesario nacer del agua y del espíritu, las dos fases primeras que tiene Dios. Pero a veces nosotros bien religiosamente, ¿sabes qué hacemos? Tienes que nacer de nuevo. Y entonces, ¿sabes qué te decimos? Te decimos, hermano, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Y tú qué dices? Sí. Y vienes y entonces levantas tus manos y haces la oración de fe. Y dices, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y tú dices, hermanos, yo ya nací de nuevo. Pero cuando sales después de hacer esa oración, allá afuera, eres el mismo grosero, eres el mismo mujeriego, eres la misma lengua floja, para que no se me vayan a ofender las hermanas. Eres la misma peleonera, la misma buscabroncas. Ah, no, pero yo ya nací de nuevo. Ajá, ¿seguro? ¿Seguro ya naciste de nuevo? No, sí, yo hice la oración de fe. ¿Sabías que aún haciendo la oración de fe, eso no te garantiza que ya seas un hijo de Dios? Sí, ya sé lo que estás pensando. Y sé que me vas a tirar. Pero yo también lo creí muchos años hasta que me fui a la escritura. Y en la escritura, viene Pablo, ¿no? Y lo apresan. Perdón, Pedro. Y lo apresan. Y dice la escritura que estaba Pedro, ¿no? Y de repente en la madrugada viene un terremoto y dice que abrió la puerta de la cárcel. Y dice que el carcelero le dijo, no, espérate, no te vayas. Porque si tú te vas, a mí me van a dar cuello, porque tú era lo que yo tenía que cuidarte. Imagínate que te vayas. Y entonces volteó y le dijo, ok, y yo me imagino que hubo un diálogo muy largo entre ellos. Y entonces el carcelero le dice, entonces dime qué tengo que hacer. Y entonces, bien sencillo, le dice, creer. Creer. A veces no basta decir una oración, amada iglesia, porque una oración la podemos repetir todos. Si yo te digo en esta mañana, amada iglesia, levanta tu mano. Vamos, yo te estoy diciendo, te estoy dando una orden. Iglesia, levanta tu mano y repite después de mí. Van a repetir, ¿eh? Repite después de mí y dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me ha separado de ti. ¿Verdad que lo repites? ¿Pero lo creíste? Gracias, hermana, esa sinceridad me gustó. Porque es real.
A veces solamente, perdón por la expresión, pero solamente repetimos algo. Y créeme que yo también, yo decía, yo soy hija de Dios porque hace más de 22 años yo dije la oración de fe y yo estuve ahí y yo levanté mis manos y lloré y le dije, Señor, mi vida es tuya. Pero después resulta de cuando yo le dije eso al Señor, después de 9 años me estaba divorciando de mi esposo. Entonces, ¿naciste o no naciste de nuevo? No, solamente dije una oración de fe, pero no la creí. Porque cuando mi esposo y yo estábamos, miren, si yo les contara, dirían por ahí, si el otro departamento donde vivíamos hablara. No, qué bueno que gracias a Dios no. Pero fíjense ustedes, o sea, yo ya tenía 9 años en el evangelio. 9 años, llegando todos los días a las 6 de la mañana a la oración. Todos los días, excepto los sábados y domingos. Pero de ahí en fuera todos los días. Porque en esa iglesia donde nosotros nos convertimos y llegamos al Señor, todos los días había oración a las 6 de la mañana. Entonces nosotros llegábamos todos los días a las 6 de la mañana. No, yo ya nací de nuevo. ¿Por qué? Porque yo llego a la oración todos los días a las 6 de la mañana. Yo ya leí, fíjense, en los primeros 3 meses de mi vida como cristiana, yo ya había leído todos los evangelios. Y Carlos se tenía ya que saber así como que un montonal de versículos bíblicos. Carlos, en la primera semana que nosotros llegamos al Señor, él, en la primera semana le hice que se aprendiera completito el Salmo 91. Completito en la primera semana. Y no, ¿por qué? Porque yo ya nací de nuevo. Sí, pero 9 años después, divorciándome de mi esposo. 9 años después, peleándome con mi mamá. 9 años después, una revolución. Porque yo en mi casa, de verdad que mi mamá decía, esta, quién sabe de dónde me salió. Nada más porque mi madre no vive, pero de verdad ella fuera testigo de lo que les estoy diciendo. Un día, con decirles que un día mi madre me dijo, y aquí está mi esposo y está mi hijo. Un día mi madre me dijo, te voy a echar al DIF para que te quiten a tu hijo. Imagínense ustedes, pero cristiana, falda larga, pelo largo, ¿cómo se llama? Velo. No, yo no podía ni siquiera comer alimentos si no traía yo mi velo porque era una falta delante de Dios. Pero por atrás me peleaba con todo mundo. Pero yo ya nací de nuevo. Y cuando me topo con pared, yo decía, Dios mío. Sí, porque había un propósito y hay un propósito en mi vida. Ya te dije que aunque corras, Dios te va a alcanzar. Y yo no quería, yo corría para un lado y yo corría para el otro. Y de repente Dios me hablaba y llegaba un profeta de las islas. ¿De dónde era Romanica? De Costa de Marfil, imagínense ustedes, ¿no? Casi del otro lado del mundo. Y llegaba un profeta y me decía, mujer, no car, te estar esperando, hombres y mujeres. Y yo así de imagínate tú. Y yo, hombre, ¿no? Y todavía hasta salíamos de la iglesia y como te había dado una palabra profética aquel pastor, para que vean, no, hombre, yo la super espiritualidad y de ahí. Y de repente llegaba otro de Estados Unidos, igual, tu mujer, venir aquí, porque Dios te dice en esta hora, grande llamado tienes y esto y el otro. Y yo salía. Y llegaba el siguiente día a trabajar con mi mamá, porque yo trabajé muchísimos años con mi mamá. Más de como 15 años trabajé con ella. Y entonces llegaba el otro día a mi trabajo
Y entonces me tenía que quitar esa ropa, perdón por la expresión, me tenía que quitar esa ropa de ungido. Y entonces me tenía que poner un mandil y me tenía que poner una cuchara en la mano porque éramos cocineras. Y entonces se me olvidaba todo eso. Y entonces si me subía al camión y algo me hacían que creen que yo hacía. Órale, chofer, si no traes esto, si no Oye, pero ayer te profetizaron. Oye, pero si el profeta te dijo que te va a llevar el Señor a las naciones. Oye, pero si esto. Y entonces, ¿qué te pasó al otro día? Pero eso solamente me pasó a mí, ¿eh? ¿Verdad que a ti no te pasa? ¿Sí o no? Porque a veces estamos aquí, amada iglesia, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Y estamos aquí metidos en el fuego, metidos en la presencia. Y Señor, yo soy tu siervo, envíame a mí, yo iré a las naciones. Y el Señor te dice, no, ve a tu recámara y ponte a cuentas conmigo. Y tú, sí Señor, voy a las naciones. Y entonces vino una pregunta, porque soy bien preguntona, ¿eh? Y aquí está mi esposo, y siempre le pregunto, oye amor esto, oye amor el otro, oye ¿por qué esto? Oye ¿por qué el otro? Les digo que anoche hubo una situación ahí a unas cuadras de nuestra casa, y entonces llega uno de nuestros vecinos, ¿no? Nosotros estábamos en el negocio, y le digo, no vecino, fíjense, ¿eh? Le digo, no vecino, pues es que quién sabe qué pasó ahí arriba. Y el vecino, ¿a poco no saben? Y nosotros así de, no vecino, ¿qué pasó? ¿No supieron? Y nosotros así de, yo cuéntenos. Sí, amada iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy bien preguntona y hasta los vecinos les pregunto. Y entonces yo le dije, Señor, entonces ¿cómo podemos saber si verdaderamente nosotros ya nacimos de nuevo? ¿Cómo podemos estar seguros, Señor, que nosotros vamos a ir al cielo? Porque lo cantamos, ¿sí o no? Y por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal, ¿no? Y cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Lo cantamos. Y todavía cuando nos preguntan algo, ¿saben lo primero que decimos? Hermanos, Cristo vive. No, así no. Otra vez, repítelo. Cuando nos dicen, hermanos, Cristo vive, a su nombre y a su pueblo, lo sabemos, lo repetimos. Pero verdaderamente, ¿lo creemos? Si yo les digo, hermanos, estén listos, porque hoy a las 6 de la tarde el Señor viene. Todavía tengo tiempo. ¿Ah que sí? Es la una. Todavía me da chance. ¿Sí o no? Porque así somos, amados. Aún nosotros, yo les decía el miércoles, estamos viendo lo que está pasando en Israel, estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Déjame decirte que proféticamente que haya ganado Donald Trump, agarrémonos, porque las profecías, miren, así se van a cumplir. Si de por sí se están cumpliendo, agarrémonos. Pero bueno, ese es otro rollo. Entonces, amada iglesia, estamos viendo y no vemos. Oímos, pero no oímos. Yo les decía a los hermanos, tenemos que tener nuestros ojos bien listos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que sea casualidad que el nuevo huracán que pegó hace unos días en Cuba se haya llamado Rafael? No es coincidencia.
sino yo le decía al Señor y le decía a los que estaban ahí conectados: Señor, que esos vientos de ese huracán, así como sucede en lo físico, que sucede en lo espiritual, Señor, y esos vientos que trae el huracán Rafael, así mismo, Señor, sea tu ángel Rafael mandando sanidad, porque ¿qué significa Jehová Rafa? Y entonces yo le decía eso al Señor. Pero aún, amada iglesia, con todo y eso, de repente, ¿sabes qué? Vienen cosas a nuestra vida y no creemos quiénes somos. Y no creemos si ya nacimos. Por eso el Señor le da la orden a Moisés: dile a mi pueblo que en cuanto lo muerda la serpiente, voltee a ver. Y yo te digo, amada iglesia, ¿quieres saber si tú ya naciste de nuevo? ¿Cómo ves? Porque yo te puedo presentar aquí a Jesús en el madero, pero ¿cómo lo ves? ¿Como un artista de Hollywood? ¿O lo ves como la serie de Chosen? Muy buena, se la recomiendo, por favor véanla. ¿Cómo lo ves? ¿O verdaderamente ves a Jesús en la cruz del Calvario pagando un precio, y precio de su propia vida por ti? ¿Cómo lo ves, amada iglesia? ¿Y sabes cuándo te vas a dar cuenta que verdaderamente has nacido de nuevo? Cuando tú voltees a ver a tu hermano y lo ames. Cuando tú voltees a ver a la persona que está a tu lado. Sí, yo también haría lo mismo, ¿eh? Recórranse, por favor, porque si están apuntando las citas bíblicas donde viene lo de la serpiente con... Se las doy. Números 21:9. Sí, para que no vayan a decir que me la saqué de la manga, ¿eh? No, ahí está. Números 21:9, ¿ok? ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? Cuando nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras y podemos ver la palabra. En Primera de Pedro, no las vamos a leer acá, pero yo se las voy a decir para irnos rapidito, amén. La palabra de Dios en Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Así es de que tú quieres nacer de nuevo y quieres estar seguro que has nacido de nuevo, vete a la palabra. Escudriña la palabra, porque la palabra dice que es un espejo. Y tú te vas a reflejar quién eres, cómo eres, ¿en dónde? En la palabra. ¿Quieres saber verdaderamente que has nacido de nuevo? Vete a la palabra. Dice la escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. O sea que entonces yo cuando vine a esta tierra no fue por mi mamá y mi papá, fueron un instrumento. Pero quien verdaderamente te hizo venir a esta tierra fue el Señor. ¿Por qué? Por su palabra. No eres una equivocación, amados. Y sabes una cosa, aquel que dice: ay, le hubiera dado chance al que venía detrás de mí corriendo para que él naciera, yo te voy a decir algo. Científicamente está comprobado que el esperma que fecunda al óvulo no es el primero, es el mejor. Así es de que si tú estás aquí, no es porque fuiste el primero y ganaste la carrera, sino es porque fuiste ¿qué fuiste? Ok. El nuevo nacimiento es de Dios. Nadie más te lo puede dar. Miremos una explicación más en el nuevo nacimiento. La Biblia dice que aquellos que reciben al Señor Jesús como Señor y su Salvador son nacidos, pero aquellos que verdaderamente lo reciben. Ya te dije, no como la que está de este lado, que hoy le dijo al Señor que sí y mañana me trompeaba.
No la que dice hoy que sí, pero mañana se me hace muy fácil hacer otras cosas. No esa, sino quien verdaderamente rinde su vida y su voluntad a Dios. No de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino en la voluntad de nuestro Dios. El nuevo nacimiento, amada iglesia, no es de sangre. Que a pesar de que hubo sangre en medio de ello, pero yo no puedo nacer solamente en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene una virtud, y la sangre de Cristo dice que me limpia de todo pecado, que la sangre de Cristo es la que me limpia, mas no la que me hace nacer de nuevo. Sí, la misma cara hice yo. Pero dice la Escritura, y la sangre de Cristo nos limpia, no nos hace nacer de nuevo. Dice que nos limpia, ajá, de todo pecado. Pero fíjate bien, esta sí la vamos a leer, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Entonces, gracias. Dice la Escritura en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo tú puedes nacer de nuevo? No hay otra forma, solamente ¿por qué? Por la fe y por otra cosa, ¿qué es qué? ¿Y qué es un don? Entonces, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Una, por la fe, creyendo. Y dos, aceptando el regalo que Dios me da. O sea, yo no puedo decir, Señor, hazme nacer de nuevo, gracias, con permiso. No. Ajá. Yo tengo que creer, pero también Dios me tiene que dar ese gran regalo. Ajá. Terminamos. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, por favor. Gracias. 1, 2, 3. Entonces dice, mas a todos los que ¿qué? Pero aquí viene algo. Yo le recibo. El Señor me da una potestad de ser hecho su hijo. Pero también aquí hay algo. Los que ¿qué? Entonces, si yo vengo a la iglesia y no creo que Él es Dios y no creo quién soy yo, perdóname, hermanito, pero necesitas hacer de nuevo. Ajá, necesitas nacer de nuevo. ¿Ok? Porque aquí hay, o sea, yo te estoy dando lo que está escrito. Ajá. O sea, tú tienes que recibirlo, pero también tienes que creer. O sea, tienes que tener fe. ¿Y cómo se obtiene la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? Pero algo más específico. Dice que por la fe. Ajá. Y entonces si yo verdaderamente volteo a ver al Señor como mi Rey, como mi Dios, como mi Salvador, como mi Padre, como el todo de mi vida, entonces prepárate porque algo va a empezar a suceder en ti. Porque dice la Escritura, ajá, que nosotros, esto es por un regalo de Dios. No es porque yo quiera nacer de nuevo, sino es porque Dios, ajá, me está dando ese privilegio. Y no solamente eso, no solamente es creer, no solamente es voltear con fe, sino hay algo sumamente importante. Por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27.
1, 2, 3. Una vez más, una vez más. 1, 2, 3. Un segundo. Y os daré un corazón, ¿qué? No. Y os daré un corazón, ¿qué? ¿Quién te lo da? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón sensible. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Pídeselo a Dios. Pero algo tremendo, pídeselo, pero de verdad creyendo que Él va a hacer esto contigo. Dice Él que Él va a poner en nosotros un espíritu, ¿qué? Es que yo ya hablo en lenguas. No está hablando de eso. Está hablando de un soplido. Está hablando de un ruaj, de algo que todos los días va a venir sobre ti y te va a hablar. Amén. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar cuando yo le diga esto? ¿Cómo tú te vas a enterar? Dirían por ahí. ¿Cómo tú te vas a enterar que verdaderamente ya naciste de nuevo? Por favor, vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Y terminamos. 1, 2, 3. ¿Cómo vas a saber que verdaderamente ya naciste? Por el mismo espíritu. El mismo espíritu te va a decir, vamos bien. El mismo espíritu te va a decir, ayer te enojabas 20 veces, hoy ya te enojas 15, vamos bien. Ayer no le hablabas a nadie de Cristo porque sabías lo que traías colgando, pero hoy ya le hablas. Y entonces mira, la gente va a empezar a ver en ti, y no solamente la gente, ¿eh? O sea, no solamente va a ver a Juanita, sino la gente va a ver el espíritu que hay en Juanita. Aunque no sean cristianos, esos lo ven mejor. Sí, de verdad, porque alguien que no teme a Dios te ve todos los defectos, te ve todas las metidas de pata, te ve toda tu forma de hablar, de caminar, de vestirte. Nosotros que acá como hermanos decimos, vamos, con todo, pero allá afuera no. ¿Y saben quién más se va a dar cuenta de que verdaderamente has nacido de nuevo? Los de afuera. Te van a decir, oh, Juanita, ¿qué tienes? Hay algo en ti, Juanita, que no sé, pero veo algo distinto en ti. Porque el mismo espíritu va a dar testimonio de que tú ya no eres aquel enojón, ya no eres aquel borracho, ya no eres aquella mujer lengua floja, ya no eres aquella mujer que a todo mundo le debías, ya no eres esa mujer que con todo mundo te peleabas, ya no eres aquel hombre que decías, pues allá mi vieja, ¿yo qué? No, sino que va a haber algo distinto en ti. Así es de que, amada iglesia, tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Si todavía hay algo en ti como que dices, como que creo que todavía me falta, pídeselo al Espíritu. Por eso dice la Escritura, pídeme y yo te ¿qué? Te lo daré. Búscame. ¿Sabes por qué? Porque me vas a hallar. Ajá. Búscame. Amén. Ok. Entonces, vamos a continuar 2 semanas más, amada iglesia. Pero créeme que
tú vas a poder seguir entendiendo por qué es necesario, que tienes que dar el testimonio de haber nacido de nuevo. La Escritura dice que cuando Jesús venga, Él viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin. Entonces nosotros tenemos que ser renovados todos los días, amada iglesia. Y decirle al Señor, Señor, no permitas que de mí se aparte el temor hacia ti. Porque una persona que no tiene temor, amada iglesia, que no ha nacido de nuevo, ya te dije, va y se trompea. Va y habla mal. Va y saliendo de aquí dice, uy, hombre, la pastora, vieras de ver. Y no me echo unas que de repente, luego traigo en la cabeza más. ¿Sabes por qué? Porque yo he conocido al Señor de una forma completamente distinta. No hablando religiosamente. El día que estuve muy grave, que sentía que me moría el año pasado, eran como las 3 de la mañana. La verdad yo sentía que ya no respiraba, yo sentía que le decía adiós mi amor, ahí te quedas. Esa madrugada yo le dije al Señor, Señor, abre mi entendimiento para que yo te pueda conocer verdaderamente a ti. Porque a veces yo, Olga, soy como Job, de oídas te he oído, pero yo quiero que ahora mis ojos te vean. Y sabes una cosa, amada iglesia, Dios es bueno. Es bueno. Ya te dije, yo me hago mis propias películas de la Escritura. A veces junto Chosen, junto lo que dice aquí, junto lo que dice acá, y hago, dirían por ahí, hago todo un escenario. Y no porque alucine, sino porque yo quiero verdaderamente conocer a mi Padre, en esta tierra. Porque ya cuando vaya para el cielo, pues allá vamos a estar todos. Y pues todos lo vamos a conocer, ¿no? Pero ¿por qué no conocerlo desde aquí? ¿Por qué no conocerlo desde aquí? Si hay hombres en la Escritura que dice que lo vieron. Si hay hombres en la Escritura que dice que, dirían por ahí, caminaron juntos. Entonces, amada iglesia, luchemos todos los días. Y pidámosle a Dios todos los días que su Espíritu sea en nosotros y nosotros en Él, para que podamos conocer cuál es la buena voluntad que es de verdad, es perfecta de Dios para cada uno de sus hijos. Amén. Amén. Bueno, y ya te dije, cuando tengas algo que contar, ven a mí y cuéntamelo a mí, que a mí también no es cierto. Entonces, amada iglesia, con esto quiero cerrar. Y no porque la oración de fe, escúchame bien, sea mala, no. Sino porque la oración de fe solamente te garantiza una cosa, pero no te garantiza nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y muchos han dicho, entonces me tengo que sumergir en el agua, bautizarme. No, esa es una manifestación física. Pero donde verdaderamente tienes que nacer del agua y del Espíritu es aquí y es aquí. Es en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. De ahí tienes que volver a nacer verdaderamente. ¿Y cómo? Conociendo a Jesús. Porque dijo, yo soy el agua que brota para vida eterna. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente, Dios amado,
Tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, conforme a tu palabra, Dios, permite que tu espíritu dé testimonio a nuestro espíritu, que somos verdaderamente hijos tuyos, pero que también hemos nacido de nuevo. Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, porque tu palabra dice que en esto conocéis que son mis discípulos, en que nos améis los unos a los otros. Señor, que en esta tarde ese amor pueda fluir de nuestra vida. Ayúdanos a amarnos, enséñanos a amarnos con nuestra luz, con nuestra oscuridad, Señor, porque todos tenemos algo, Dios mío, con lo que batallamos todos los días. Pero con ello, Señor, ayúdanos a amarnos, pero sobre todo ayúdanos a amarte a ti, que eres el